Apreciadas amigas y apreciados amigos, las medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no son una panacea. No van a resolver definitivamente los problemas que actualmente tiene el país, pero evidencian la disposición del Ejecutivo Nacional de abordar seriamente el tema, que es el tema del día a día, porque tiene que ver con la alimentación, con la salud y prácticamente con la vida de los ciudadanos, pero que además afecta la situación política al generar un estado permanente de angustia en la colectividad. En otras palabras, lo anunciado por el gobierno en materia cambiaria, de reorganización del aparato de distribución de productos básicos, el aumento del precio de la gasolina, reclamado en términos de clamor por la colectividad y otras medidas de estímulo a la producción, es un paso importante en la dirección correcta de romper con el inmovilismo, con el burocratismo y demostrarle al país que el gobierno nacional está consciente de la gravedad de la crisis y tiene la intención de asumirla a fondo. Pero conviene puntualizar que estas medidas no tendrán un efecto positivo saludable si políticamente no son implementadas. ¿A qué me refiero? A que es imprescindible apuntalarlas con una responsable y seria disposición al diálogo. El sustento tiene que ser el diálogo, los puentes que se construyan para lograr la participación de los más diversos factores de la sociedad. Es decir, actuar de acuerdo con lo que establece la Constitución bolivariana, que no es otra cosa que asumir el pluralismo de la sociedad venezolana e incorporar al esfuerzo de recuperar la economía al sector privado. Hablo del sector privado sano, trabajador, responsable, no de los grupos económicos que siempre, desde que el proceso bolivariano actúa en el gobierno, recurren a los atajos para acabar con el régimen constitucional. Hay un empresariado en Venezuela con nuevo rostro, que siente el país, que no está inscrito en la polarización ni cultiva el odio antichavista. Ese empresariado es un interlocutor válido al que hay que apelar e incorporar a la tarea de recuperar la economía, dándole participación. Hay otro aspecto que influye de manera determinante en la recuperación económica. Me refiero a la oposición. Esta mantiene una actitud negativa a ultranza, lo viene demostrando a través del dominio circunstancial que ejerce en la Asamblea Nacional, concebido para obstaculizar, para agravar la situación, para crear angustia en la colectividad. A esta oposición hay que desenmascararla porque ella lo que busca es el derrocamiento del presidente de la República y acabar con la constitucionalidad democrática que hoy impera en el país. No obstante, hay que señalar que dentro de esa posición hay sectores que no comparten esa política, a los cuales hay que tenderles la mano. Hago estos señalamientos porque las medidas adoptadas por el gobierno y otras que están por venir necesitan de un clima de tranquilidad. Es lo que explica la actuación de la oposición golpista que precisamente necesita para llevar a cabo sus propósitos de la inestabilidad, de la angustia, de caotizar la situación y realizar sus planes para acabar con las conquistas sociales, económicas, institucionales y culturales del proceso bolivariano. Una pausa y al regreso converso con el diputado Héctor Rodríguez, coordinador del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, Héctor Rodríguez, diputado, jefe del Bloque de la Patria en el Parlamento, además coordinador de la Juventud del PSUV, miembro de la Dirección Nacional. Bienvenido, Héctor. Gracias, José Vicente. Un placer estar acá. Gracias. Vamos a una pregunta de tipo general. ¿Cómo ve la situación del país? Un dirigente como tú, activo y en constante movimiento. Bueno, yo creo que estamos en una situación muy compleja. Creo que estamos atravesando una tormenta, sobre todo marcada por la gran dificultad económica que tenemos.
No es poca cosa decir que han bajado más del 80% de los ingresos petroleros en un país que depende más de un 90% del petróleo. Yo creo que esa gráfica que mostraba el presidente el día que anuncia el cobro de la gasolina, el aumento de los salarios, de las pensiones, de que en enero del 2014 recibimos 3.500 millones de dólares y en enero de 2016 77 millones de dólares. Creo que eso ejemplifica mucho. Cualquier padre de familia que en un mes recibe 3.500 bolívares de ingreso y al mes siguiente 77 bolívares, estaría en su casa en una gran dificultad para comprar el alimento, para comprar las medicinas, para darle el aporte a sus hijos. Yo creo que el país está en esa gran dificultad. Y es una dificultad que nos obliga a todos, ¿no? ¿Solamente eso explica la situación actual? No, yo no creo que sea lo único que lo explica. Creo que es el fundamento más importante de la situación actual. Luego de eso está acompañado de un conjunto de variantes. Creo que sobre esa situación concreta, la baja de los ingresos, la oposición venezolana ha intentado problematizar más la situación, generando una guerra económica. Mucha gente dice, ¿cuál guerra económica? Yo pongo dos ejemplos concretos, uno a nivel internacional. ¿Quién puede creer que un país como Venezuela, que es la principal reserva petrolera, gran reserva de oro, de diamantes, no tiene capacidad de pago para pedir prestado o para refinanciar su deuda? Es insólito que alguien crea que un país como Venezuela en 30, 40 años no puede pagar su deuda. Sin embargo, hay una decisión política de calificar en una situación riesgosa a Venezuela, de que no puede pagar una deuda para que no se le preste. O a nivel nacional, ¿quién puede creer que una empresa que produce harina de maíz precocida y que produce cerveza tiene hoy capacidad de poner cerveza en todas las bodegas del país, pero no tiene capacidad de poner harina de maíz precocida? Son los mismos dólares, son la misma necesidad, es una decisión política. Y además, ¿Pero tú no crees que también la gente no se explica cómo, habiendo comprado en el exterior tantos alimentos, de inmensa inversión, el país esté totalmente desabastecido? Y es el tercer aspecto que yo planteo. Primero, la baja de los ingresos petroleros. Segundo, la guerra económica. Y tercero, nuestras propias incapacidades que tenemos que corregir. Pero yo creo que nadie tiene duda de que si hoy el petróleo estuviese a 100, la situación del país no fuese distinta. La principal razón, indiscutiblemente, es el tema petrolero, y eso nos obliga a todas y a todos a ponernos de acuerdo para producir, a todas y a todos a ponernos de acuerdo para salir de esta tormenta. Venezuela hoy está atravesando una emergencia económica y lo responsable de cada político, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que atravesemos esta tormenta? ¿Y qué se hace en ese sentido? Porque prácticamente el diálogo está desahuciado en este momento. Bueno, depende, ¿no? De donde lo veas. Yo veo una gran actitud de diálogo entre el presidente de la República, entre el gobierno ejecutivo y los sectores productivos. Hemos visto un conjunto de reuniones, sector farmacéutico, sector minero, sector de la agricultura, donde actores que tienen visiones distintas de la política han dicho, ya va, vamos a ponernos de acuerdo para sobrepasar, para superar esta emergencia. Creo que donde está trancado es en los partidos políticos de la oposición con el gobierno, y creo que tiene que ver, estoy convencido que tiene que ver con que algunos sectores de la política venezolana, de la oposición venezolana, creen que este momento es el que les permite aspirar a Miraflores. Y lo que vemos en ellos es una pelea por ver quién es el candidato, quién es más radical para ganarse a los radicales de la oposición. Uno saca el cuadro de Bolívar, el otro dice que va a declarar la ausencia absoluta del presidente Nicolás, el otro dice que se va a la calle. Yo creo que es una actitud irresponsable. En situaciones difíciles como esta, lo responsable es, vamos a parar un poco las aspiraciones personales por llegar a Miraflores y vamos a ponernos a la orden del país para producir y superar esta etapa. Esa consideración que tú haces, podemos inscribir entonces en planes subversivos en marcha. Indiscutiblemente, yo creo que la oposición está desesperada por llegar a Miraflores y está cometiendo un error. Ellos prometieron, cuando se lanzaron a la Asamblea Nacional, que el 6 de diciembre haríamos la última cola, que el 6 de diciembre cambiaba el país. Bueno, 6 de diciembre, 6 de enero, 6 de febrero, vamos a llegar al 6 de marzo y no hay un acto de la Asamblea Nacional que sea útil para la mayoría de los venezolanos. Esa Asamblea Nacional nos está haciendo perder el tiempo, y es por la miopía política que tiene, es por no tener altura, es porque sus miserias se están imponiendo. En su desesperación de llegar a Miraflores, lo que estamos presenciando los venezolanos es una pelea entre los grupos políticos de la oposición a ver quién es el candidato a Miraflores. Esa desesperación tiene parecido con la desesperación que precedió el 11 de abril. Indiscutiblemente. Es una actitud continuada, ¿no? Un poco ahorita en lo que ellos han planteado, de lo que ellos llaman la ley de amnistía y reconciliación nacional, que no es otra cosa que una ley de impunidad. Ahí tú ves una relatoría de lo que ha sido el comportamiento de ellos. Eso es una aberración jurídica, una aberración política. Ellos plantean dejar impune delitos de terrorismo, de narcotráfico, de estafas inmobiliarias, de traición a la patria, desde el 1 de enero del 99 hasta que la ley entre en vigencia. Es decir, además promuevo
que mientras se está discutiendo la ley se cometan esos delitos. La oposición pudiera decirte, bueno, Héctor, pero es que López nunca llamó a degollar un motorizado o nunca llamó a quemar un Simoncito. Uno como político tiene que ser responsable de sus actos. Si yo los convoco, mis seguidores, a decir, vamos a sacar ese gobierno, y mis seguidores empiezan a degollar motorizados, empiezan a quemar Simoncitos, empiezan a matar personas y pasan 2, 3, 4 meses y mi actitud no es de reflexión, epa, eso no fue lo que quise decir, sino que mi actitud es el que se cansa pierde, es hasta que caiga el gobierno. Yo no puedo decir ahora, no, yo no soy responsable de eso, como dijeron, yo no, el paro se nos escapó de las manos, nosotros no convocamos el paro. O sea, hay una gran actitud de irresponsabilidad. En el 2014, José Vicente, a nosotros estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil. Yo me pregunto a los padres, ¿qué habría pasado en este país si esos 90 niños se hubiesen quemado en ese Simoncito? Nosotros tenemos que dar un mensaje muy claro de que vamos a tener diferencias políticas. La discusión es cómo administrar esas diferencias. No puede venir alguien, porque tiene una opinión distinta, a querer degollar motorizados, quemar Simoncitos. Por la paz del país, nosotros tenemos que dar un mensaje muy claro de que es por la vía constitucional, es por la vía democrática que vamos a dirimir nuestras diferencias. Aclárame una cosa, Héctor. ¿Qué cambio, según tu punto de vista, se produjo en el país con motivo de la victoria electoral de la oposición el 6 de diciembre? En la oposición ninguno. Yo creo que por el contrario la oposición lo que ha hecho es radicalizar su actitud soberbia, radicalizar su actitud de desesperación por llegar a Miraflores y de no estar a la altura del momento político del país. Creo que en el chavismo ha entrado una gran reflexión. Si bien yo insisto ha interiorizado que la principal razón de la derrota es la baja de los precios petroleros, no excluye que hagamos algunas reflexiones. Alguna de ellas, la soberbia que hemos tenido en el ejercicio del poder después de 17 años en el gobierno. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces de la democracia protagónica, de la democracia participativa, dejar a un lado la soberbia de los cargos, de las caravanas y escuchar más, trabajar más, construir más con el pueblo, que el pueblo sea el protagonista. Nada de lo que hagamos en tiempos de revolución, nada de lo que hagamos por este país es sustentable políticamente si no está involucrado en la construcción, en la ejecución y en el control de esos procesos al pueblo venezolano. Eso es un tema. ¿Tú no crees que hizo falta una lucha más a fondo contra el fenómeno de corrupción? El segundo tema, y hacia allá voy, primero el político, ¿cómo hacemos la política? El segundo tema, ¿cómo hacemos la gestión? Yo me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahorita. 1 millón de viviendas, 3 millones de pensiones, 10 millones de estudiantes. Solo esas 3 cifras, para no dedicar aquí a hacer un balance de la gestión, te permiten a ti decir que 17 años de revolución han valido la pena. Ahora, no podemos sentirnos satisfechos, tenemos que aspirar a más. No podemos descansar hasta que todas las familias vivan una vivienda digna. No podemos descansar hasta que todos los niños tengan una escuela de calidad. No podemos descansar hasta que la administración de los recursos públicos sea absolutamente transparente. Y eso es un poco parte de la bofetada electoral de la que hablaba el presidente, que nos obliga a despertar. ¿Cómo hacemos la política de una forma más participativa, más protagónica, y cómo gobernamos de una forma más eficiente, más eficaz, más transparente? Alguna gente de la oposición plantea que el modelo fracasó, pero tú hablas incluso con familiares, con amigos de oposición, haces estudios de investigación y el modelo lo comparte la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos quiere una educación pública de calidad, gratuita, con libros, con canaima. La mayoría de los venezolanos quiere una vivienda para todos, bien hecha. La mayoría de los venezolanos quiere que toda persona de edad de pensión sea pensionada. La mayoría de los venezolanos quieren un sistema de salud público en sus barrios adentro, con su CDI. La mayoría de los venezolanos quieren una policía graduada con carácter universitario, como se plantea en la UNED, en la Policía Nacional. La mayoría de los venezolanos quiere que produzcamos las cosas que necesitamos. Y ese es el modelo chavista. Ese es el modelo del Estado interviniendo, acompañando, fortaleciendo la política social. Ahora, ¿qué nos exigen la mayoría de los venezolanos? Que no nos conformemos con lo que hemos logrado, que aspiremos a más, que lo hagamos más eficiente, más eficaz. Y el chavismo ha entrado en un proceso de reflexión producto de los resultados del 6 de diciembre en esa dirección y hacia allá vamos. Tenemos que hacer la política más protagónica al pueblo, tenemos que hacer la gestión más eficiente, más eficaz, más transparente. Entonces, sobre tu pregunta concreta, si ese 6 de diciembre dio algún cambio, es el sacudón, la movida de mata que está haciendo dentro del chavismo para que hagamos las cosas mejor. La conducta actual de la mayoría que domina la Asamblea Nacional indica prácticamente que se plantea una lucha de poderes, ¿no? Por un lado el legislativo, que incluso incursiona en otros poderes, y por otro lado los poderes como el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral, el poder moral, ¿no? Hay una lucha de poderes. Intentan. Yo creo que va más allá, o no es tan formal la discusión. Yo siento, como político, como diputado, pero más allá como ciudadano, lo que veo en la pantalla, lo que veo en los discursos, lo que veo en el accionar político,
es que lo que hay es una lucha entre los partidos políticos de la oposición. Hoy sale Acción Democrática sacando los cuadros de Bolívar y mañana sale Voluntad Popular haciendo otro show mediático y pasado mañana sale Primero Justicia iniciando una campaña presidencial. Yo creo que ellos no se dan cuenta del momento que está viviendo el país y no han logrado ponerse a la altura y a la responsabilidad política del momento que está viviendo el país. En 3 meses que llevan de haber ganado la Asamblea Nacional ha sido absolutamente inútil para los venezolanos, está de espalda a las necesidades del pueblo venezolano. Entonces tú me preguntas, ¿qué está pasando ahí? Hay una lucha entre los partidos de oposición a ver quién le habla más a los radicales de la oposición. Porque desde mi punto de vista ellos están sacando una cuenta muy irresponsable de que la situación del país va a acabar con el chavismo y lo importante es quién le habla más a los radicales de oposición para ser el candidato presidencial. Eso es una actitud irresponsable, es una actitud de no tener amor hacia el país, hacia la patria, y yo lo sigo llamando a la reflexión. Yo estoy seguro que no todo militante de la oposición coincide con esa forma de hacer la política, pero es la forma en que se ha impuesto, es la forma de la irresponsabilidad, del cálculo pequeño. Así que ni siquiera es que es un poder que está en contra de los demás, es una lucha interna entre quienes controlan el poder legislativo y es una lucha interna que tiene paralizado ese poder. ¿Qué útil sería, por ejemplo, que en vez de la oposición estar haciendo giras internacionales para hablar mal de Maduro, estuviese haciendo giras internacionales para decirle a las calificadoras de riesgo, es una barbaridad que tú califiques a Venezuela como la estás calificando, Venezuela tiene capacidad de pago, tiene petróleo, tiene oro, tiene diamante, ayúdanos a salir de esta emergencia producto de la baja petrolera? ¿Qué útil sería que en vez de ellos estar haciendo precampaña electoral dijeran, aquí tenemos 3 gobernaciones, tenemos un poder legislativo, tenemos este grupo de sectores productivos, lo ponemos a la orden para producir y para salir de esta emergencia económica? Yo creo que la oposición pudiera jugar un papel histórico mucho más responsable del que está jugando hasta ahorita. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Ya regreso. Vamos a tratar lo siguiente. Prácticamente en el centro del debate en este momento, aparte de las cosas que hemos hablado, está la salida o no de Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Hablamos de eso, regreso. Con mucho gusto. Estás viendo José Vicente Hoy. Fuera Maduro. Bueno, eso es parte de lo que te planteaba, de la irresponsabilidad de la oposición. Mira, cuando en una casa hay una emergencia. ¿Te acuerdas aquella cortina? Bueno, tú estabas muy joven. RR, renuncia Rómulo. Correcto. Cuando en una casa hay una emergencia, Rómulo respondió, ni renuncio ni me renuncian, ¿no? No la acuerdo, pero la estudié. Cuando en una casa hay una emergencia, emergencia, la familia no se pone a discutir quién es la autoridad de la casa, sino se pone a discutir cómo salimos de la emergencia. La emergencia que está viviendo Venezuela hoy, que es nada más y nada menos que la baja del ingreso de más del 80% de los ingresos del país. El pueblo no está esperando que discutamos quién de la oposición es un posible candidato presidencial, que al final es la discusión de fondo de ellos. Ellos no están discutiendo cómo sacar a Maduro, porque la Constitución es muy clara, están discutiendo, alzando la voz entre ellos mismos a ver quién es el candidato de ellos. Eso es una actitud muy irresponsable y ese no es el debate de nosotros. En esta emergencia, el debate de nosotros, la preocupación diaria de todos los segundos, de todos los minutos nuestra, es cómo resolvemos la emergencia. Cómo ayudamos en un país que dejó de ingresar el 80% de los ingresos. Yo no me canso de repetir la cifra. Enero del 2014 entraron 3.500 millones de dólares. Enero del 2016 entraron 77 millones de dólares. Ante esa situación concreta, real, cada venezolano y sobre todo los que tenemos responsabilidad política, debemos preguntarnos qué podemos hacer, en qué podemos contribuir para superar esta emergencia. ¿Qué aspiran todos los venezolanos? Que sea una actitud responsable de los políticos. Digamos, dejemos nuestras aspiraciones personales de lado y pongámonos aquí a la orden. Después que resolvamos, después que salgamos de esta emergencia, seguimos en el debate, seguimos en el centro del ring. Pero ahorita lo responsable, la actitud histórica, de altura histórica, es que la oposición dijera, ya va, presidente, ¿en qué podemos ayudar para salir de esta emergencia? No es que vamos a compartir su visión. Tú sabes que no lo van a hacer, ¿no? Yo espero que haya cierto nivel de responsabilidad. Cuando tú ves el comportamiento de los sectores productivos, de los empresarios, sentarse el presidente y decir, aquí estamos a la orden, no es que comparten la visión del socialismo, es que entienden la magnitud del problema.
Entonces yo creo profundamente en el ser humano y voy a seguir insistiendo de que esos sectores que me escuchan, que entienden la responsabilidad histórica que tienen, que den un paso adelante y se pongan a la orden del país, no a la orden del gobierno, del presidente, a la orden del país. Cuando superemos esta emergencia, hagan lo que quieran, pero ahorita es hora de ayudar a salir de esta emergencia. Es hora de preocuparnos por la cola, por el desabastecimiento, y no por las aspiraciones personales de llegar a Miraflores. Estamos de acuerdo, pero de todas maneras, y sin ánimo de hacerle juego a ese planteamiento de fuera Maduro, está en el tapete, está en las encuestas, interesadas, manipuladas como sea, está en los medios de comunicación, masivamente, ¿no? Entonces se ha creado una situación respecto a ese tema, una situación de la opinión pública. Incluso hay diversas fórmulas que podemos señalarlas. Tú me dirás cuáles cuadran con la Constitución y cuáles no cuadran con la Constitución. Cuadra con la Constitución el referéndum revocatoria, ¿no? Pero eso hay que subir una cuesta, ¿no? Bastante empinada, ¿no? Y están la enmienda, está la constituyente, están el abandono del cargo, etcétera, y la renuncia. Sí. Disculpe que difiera de usted con toda su experiencia y la admiración que tengo por usted, pero yo no creo que sea un tema que está en la opinión pública. Creo que es un tema que está en las diferencias de los partidos políticos de la oposición. Creo que el ciudadano común, que la familia, que los chavistas, los opositores, los niní, no están pendientes de los problemas internos de la oposición, están pendientes de cómo resolvemos el problema del desabastecimiento, cómo resolvemos el problema de la cola, cómo resolvemos el problema de la inseguridad. Y creo que la actitud que ha tomado el presidente de concentrarse en reunirse con los sectores productivos, de anunciar el cobro de la gasolina, de anunciar el aumento del salario mínimo, de anunciar el aumento del ticket de alimentación, de anunciar el aumento de la pensión, es la actitud correcta. Creo que entrar nosotros, y lo he manifestado en los distintos espacios políticos, en debatir, en meternos en la discusión interna de la oposición, que insisto, no creo que sea un debate de cómo utilizar una u otra opción para salir de un gobierno, sino que es un debate de cómo cada quien tiene un megáfono para sus sectores más radicales, para ver quién podría ser un candidato presidencial. Y te lo digo con mayor claridad, es un debate. En estos días escuchábamos a la esposa de Leopoldo López diciendo, Leopoldo López está listo para ir a Miraflores. Vemos a Capriles en precampaña electoral y vemos a Ramos Ayllón lo mismo. Ellos no están pendientes de los problemas del país. E insisto, con todo el respeto que usted se merece, no creo que ese sea un tema que es prioridad para la mayoría de los venezolanos. El venezolano común, el venezolano de calle, el venezolano de pie, más bien creo que tiene una actitud de tristeza, de que una oposición que se vendió como preocupada, puedes recordar aquella cuña de que esta es la última cola que haremos. Luego de varias semanas, de varios meses, ve que es una Asamblea Nacional que nada se preocupa por los problemas del país, que nada se preocupa por los problemas cotidianos. Yo siento que la oposición venezolana está de espalda a la realidad del país. Fíjate tú, al tocar este tema, tú de pronto te pones solemne y dejas de decirme tú y me tratas de usted. Yo percibo allí darle poca importancia a ese tema que yo le doy importancia. ¿Por qué razón? Me preguntarás tú. Porque yo creo que ese tema permite que la maniobra desestabilizadora avance, ¿no? Y que los fines que se proponen estos sectores se pongan cerca para ellos. ¿Por qué? Porque lo que está cuestionado es la jefatura del Estado, el jefe del Estado, el presidente de la República. Y eso guarda relación con el golpe que está en marcha, que es una característica de la oposición venezolana que vive en un permanente golpe de Estado, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que si bien el tema económico es el más importante para el país, nosotros no podemos descuidar una oposición que es golpista por naturaleza y que creo no tienen solamente que ver con el debate que ellos están dando, insisto, en quién es un posible candidato, tiene que ver con todo su comportamiento. Cuando tú revisas la ley para la privatización de la misión vivienda, cuando tú revisas la ley de impunidad, cuando tú revisas la ley de privatizaciones, tienen que ver eso con el desconocimiento del Estado, con el desconocimiento de la Constitución,
con el desconocimiento de la autoridad del gobierno, que es el presidente Nicolás Maduro. Entonces, en eso sí pudiera coincidir contigo, con usted, con la amistad y el respeto que te tengo, de que nosotros tenemos la obligación de precaver, de velar porque esta actitud golpista no se imponga nuevamente, como pasó en el 2002 y como reiteradas ocasiones lo han manifestado, como pasó en el 2014. Entonces, ese debate sí hay que plantearlo. ¿Cómo nosotros frenamos a una oposición que tiene desesperadamente ganas de llegar al poder por la vía que sea? Eso sí es un debate. Fíjate, ¿Cuál es la vía? Se vienen haciendo planteamientos desde el campo de la oposición francamente subversivos, ¿no? Así es. Hablan de calentar la calle, Así es. hablan de destituir al presidente de la República, Así es. de que renuncie, Abandono del cargo. Exacto. Y además sabemos que hay un proceso conspirativo en marcha, ¿no? Que incluso es detectado por los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. Ahora, ellos incluso hablan de una rebelión popular combinada con una acción militar. De tal manera que hay un plan, ¿no? Que no se puede soslayar, que hay que atender con mucha responsabilidad, de la misma manera que hay que atender los problemas económicos y sociales del país. Creo que atender ese plan no entra en caer en la discusión de cuál vía es la correcta para sacar o no sacar un gobierno. Creo que el debate concreto es entonces cómo nosotros hacemos que la oposición venezolana entienda y respete las reglas del juego. Y ahí sí yo creo que hay el debate. Nosotros no nos vamos a poner de acuerdo en el modelo económico, en el modelo político. Tenemos diferencias, es lo natural de una democracia. Es natural que la oposición tenga una visión y nosotros otra. Lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo es en cómo administramos nuestras diferencias. Y ahí es donde la oposición ha tenido un comportamiento continuo de irrespeto a las reglas de juego, de irrespeto a la Constitución. La ley de impunidad es un ejemplo muy claro de eso, porque primero ellos mismos hacen una narrativa de todos los hechos que han ido cometiendo en los últimos 17 años para tumbar a un gobierno. La propia temporalidad de la ley, ellos plantean en el artículo número 2, desde el 1 de enero de 1999 hasta que la ley entre en funcionamiento, es decir, promueven que se cometan delitos como los que ellos ahí plantean en los próximos días con el objetivo de tumbar el gobierno. Entonces yo creo que si debemos centrar el debate más allá de lo económico en lo político es en desenmascarar a una oposición que es por naturaleza golpista, que por naturaleza no respeta las reglas de juego, que por naturaleza tiene una ambición de poder que no le permite ver con responsabilidad el momento histórico que estamos viviendo. Fíjate una cosa, uno de los elementos más importantes para la recuperación económica del país es la estabilidad, la tranquilidad en el país, el sosiego, la paz, ¿no? Es fundamental crear confianza en el país. Por eso un acto como el que se realizó en el curso de esta semana en el Banco Central, donde se anuncia toda la explotación minera en el país, es extraordinario desde todo punto de vista, desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la respuesta que pide el país. Pero agrego lo siguiente, al mismo tiempo, no hay duda de que la tendencia de la oposición es mantener un clima de tensión permanente, ¿no? Y por ese motivo hacen una serie de cálculos. Ahora, ¿cómo cuando hay una posición que no respeta las reglas de juego, concretamente la Constitución, es inaceptable que se pronuncie de esa manera y que no se le tome en cuenta, que se desoiga ese alarido de la bestia de pretender acabar con un régimen constitucional. El presidente de la República, Maduro, y si estuviera otro allí, sería igual, es producto de una elección popular. Correcto. Solamente puede salir a través de una nueva elección popular de otra persona, no por la vía extraconstitucional. Eso tiene que estar absolutamente claro. Regla de juego o regla de oro de la democracia. Y eso es lo que está cuestionándose en este momento. Y es lo que crea la angustia, la expectación pública, en los sectores de la oposición y en los sectores del chavismo, desde luego. ¿No? Pero lamentablemente, José Vicente, esa es la oposición que hemos tenido en los últimos 17 años. Correcto. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir, sin descuidar, sin ser ingenuos, yo entiendo el sentido de tu preocupación, pero nosotros no podemos centrar nuestra acción en el debate interno que ellos están dando cuando hay una gran preocupación del país por los temas económicos. Entonces, disculpa que insista, yo creo que lo que está haciendo el presidente de concentrarse en producir es lo correcto. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tener una atención y no tengamos que denunciar, como tú muy bien lo estás haciendo, la actitud golpista que tiene la oposición.
no entrar en el debate de cuál es la forma para sacar un poder, es denunciar una actitud golpista que ellos tienen, una actitud de desconocimiento. Cuando el diputado Henry Ramos toma posesión de la Asamblea Nacional y dice, en 6 meses tumbo este gobierno, ya tú te das cuenta que se están poniendo a la espalda del país y que van por las vías golpistas, por las vías de desconocimiento de la democracia, de un pueblo que ha en los últimos años elegido presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, y todos son tan legítimos los unos y los otros, ¿no? Entonces, en esa dirección yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros tenemos que estar alerta, denunciando, generando una masa crítica que denuncie la actitud golpista. No es por la vía violenta. Por eso es tan importante el debate de la ley de impunidad. Yo creo que ahí se centra el debate, más que en el debate interno de ellos, a ver cuál grita más, es en la forma de si respetamos las reglas del juego o no las respetamos. Y ahí yo concentraría el esfuerzo. Y eso convoca más allá de los chavistas, ¿oíste? Todos los que queremos paz para este país. En el 2014 ellos intentaron llevarnos a una guerra civil. ¿Qué habría pasado en este país si esos 90 niños que estaban en Simoncito se hubiesen quemado? La noche más difícil para nosotros fue la noche que degollaron al motorizado. Todos los que queremos paz, todos los padres que queremos paz, todos los venezolanos que queremos paz, tenemos la obligación de obligar a la oposición a respetar el juego democrático. Mira, yo comparto la preocupación tuya sobre el tema económico. Eso es vital, es fundamental. Hay que llenar los anaqueles, ¿no? Hay que resolver el problema del alto costo de vida que todos los días sube, ¿no? Y también el tema de la inseguridad. Esos son temas básicos, fundamentales. Pero este tema también es fundamental, correcto, ¿no? Y por tanto no son antagónicos. Correcto. Se debe dar un tratamiento igual, ¿no? Y permanente. Pudiéramos decir que son los dos principales temas del país en este momento. Sí. Y yo creo que la forma como tú asumes el tema en general, ¿no? No en sus particularidades, es correcta. Creo que tenemos que avanzar para crear una conciencia en el país en defensa, crear un gran frente de defensa de la Constitución. De la paz, de la democracia. Paz, del entendimiento de los venezolanos. Eso es fundamental. Cuando yo insisto a los venezolanos, a las venezolanas, que lean la ley de impunidad, que la analicen en sus casas, no es para defender al chavismo o defender al presidente Nicolás Maduro, es para defender la paz. Yo incluso convoco a aquellas personas que votan y a lo mejor seguirán votando por la oposición. Eso es una cosa. Otra cosa es que nosotros no podemos estar de acuerdo con la forma violenta en que la oposición está planteando la política, con la forma antidemocrática en que la oposición está planteando la política. Pueden ser oposición, sí, respetando las reglas del juego, respetando la democracia, respetando la Constitución y lamentablemente hasta ahorita, al menos que el pueblo, todos y todas obliguemos a que respeten las reglas del juego, no ha sido esa la forma. Y en las últimas semanas tampoco. Por eso coincido en esa preocupación que tú mantienes. Podríamos decir, el tema económico y el tema de la paz, de la democracia, del respeto a las partes, es lo determinante en este momento histórico que estamos viviendo. Estamos de acuerdo. Qué bueno, placer. Mucha suerte. Igual. Gracias. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. El artículo del proyecto de ley de amnistía que actualmente discute la Asamblea Nacional, que abre la puerta para que banqueros prófugos en el exterior se beneficien, fue incorporado en forma extraña a través de Caminos Verdes y sorprendió a numerosos miembros del sector opositor en la Cámara. El artículo fue reformulado y se señala a un diputado ligado a uno de los banqueros más conocidos que vive en los Estados Unidos como responsable de lo sucedido. Una pregunta que se han formulado muchos en el mundo de la política se refiere a la presencia reciente en el país de los premios Nobel de la Paz, el polaco Lech Wałęsa, el costarricense Oscar Arias y Montouvi Mohamed Tutu, hija del también premio Nobel sudafricano Desmond Tutu, que participaron en una sesión
de la Asamblea Nacional, interviniendo abiertamente en la política venezolana. ¿Quién pagó el costoso desplazamiento de estos personajes? ¿Y de quién fue la idea de traerlos al país? Una consideración aparte se refiere a lo que quizá en ningún otro país se admitiría: tan descarada injerencia. Tan solo en la dictadura, entre comillas, pasa tal cosa, y Venezuela vive en una auténtica democracia. Expertos en inteligencia militar que hacen seguimiento a la situación en Colombia consideran que el logro de la paz en esa nación implica reajustes de la Fuerza Armada colombiana, una redefinición del papel de esta una vez concluida la guerra, ya que pasarían a jugar papel fundamental otros objetivos que tienen que ver con los nuevos conceptos de la defensa nacional y la actividad de desarrollar en las amplias fronteras del país. Ya existen planes sobre el particular, como la creación de nuevas unidades de combate, renovación del parque, modernos vehículos blindados. Las unidades existentes tienen más de 40 años de servicio y la mayoría de los vehículos TPM-113 están ubicados en unidades militares fronterizas con escaso apoyo logístico. Por eso, la intención aparente hasta ahora del ejército colombiano es la de desplegar nuevas unidades de vehículos de orugas en la zona fronteriza nororiental, concretamente en el departamento de La Guajira. En esta zona desértica, los vehículos de oruga han demostrado un desempeño operacional muy superior a los de ruedas, que presentan en este sentido dificultades de tracción en terrenos irregulares y arenosos. ¿Qué lectura tienen estos planes para los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Los dirigentes de la oposición no hayan qué hacer con la papa caliente que tienen en sus manos, con el planteamiento irresponsable que hicieron de sacar en un lapso de 6 meses a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. Cada día recurren a nuevas fórmulas. Aparte del revocatorio, sugieren, por ejemplo, que la salida es mediante una reforma constitucional, una enmienda o bien la renuncia voluntaria. Pero en el colmo de la desesperación, porque ninguna les cuadra hasta ahora con lo que pauta la Constitución bolivariana sobre el particular, han propuesto la figura del abandono del cargo. Mientras esto ocurre, corre el tiempo y crece la confusión y la angustia en el cogollo opositor. Aprovechando la coyuntura económica de la República Cooperativa de Guyana, el ciudadano de origen turco Sudi Özkan, dueño de hoteles y casinos que operan en diferentes regiones de Europa, los Balcanes, Estados Unidos, Panamá, Belice, Guyana y San Martín, donde reside, busca ampliar sus negocios en Guyana con la finalidad de incursionar en los sectores de petróleo y gas en territorio esequibo venezolano. Dirigentes de la oposición han tomado el camino de involucrar en la contingencia política a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Intrigan con informaciones que no tienen ni pie ni cabeza. Hablan de supuestas divisiones en la institución y han comenzado a anunciar que los militares preparan un golpe de Estado, sin aportar una sola prueba de lo que aseveran. Pero lo único cierto que hoy existe en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la determinación de defender el orden constitucional y rechazar cualquier intento para vulnerarlo. Los mandos castrenses, a todos los niveles, no aceptarían un intento que no esté estrictamente consagrado en la Constitución para derrocar a un presidente legítimo, electo por el pueblo, como es el caso de Nicolás Maduro. Aseveran además que adoptarían igual actitud si en Miraflores estuviese un presidente de otra ideología y militancia política. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.320 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 19 al 24 de febrero 2016. Resultados. Impacto de las nuevas medidas económicas. ¿Qué tan informado está usted acerca de las nuevas medidas económicas que anunció recientemente el presidente Maduro en cadena nacional? Muy informado,
algo informado, poco o nada informado, muy informado 39%, algo informado 37%, poco informado 18%, nada informado 5%, no sabe, no responde 1%. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el aumento de la gasolina anunciado por el presidente Maduro recientemente? De acuerdo, 70%, en desacuerdo 29%, no sabe, no responde 1%. ¿Usted considera que el nuevo precio de la gasolina es suficiente o considera que debió ser mayor o debió ser menor? La gasolina se incrementó a bolívares 1 de 91 octanos y a bolívares 6 de 95 octanos. Suficiente, 36%. Mayor, 30%. Menor, 27%. No sabe, no responde, 7%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.